Hola estudiantes, ¿cómo están? Seguimos avanzando en la estructura del sistema de salud chileno. Ya terminamos con los entes que la rigen y los entes que la fiscalizan. Hoy nos corresponde empezar a avanzar en los organismos que están en la base, es decir, aquellos que están a cargo de la ejecución de los programas del Ministerio de Salud. Y el primero que veremos es FONASA, Fondo Nacional de Salud, y sus funciones. FONASA, Fondo Nacional de Salud, es la primera de las entidades que nos corresponde ver en la parte ejecutable, es decir, es la que lleva a cabo los planes de salud desarrollados por el Ministerio. FONASA es acogida en este edificio. Antiguamente tenían otro edificio que estaba en Avenida Mata y tal como había indicado, es la primera de las entidades que revisaremos desde el punto de vista de la ejecución de los planes de salud del Ministerio de Salud. FONASA es descentralizado y de acceso inclusivo, del que son parte más de 16 millones de personas que han depositado su confianza en el sistema público. Esta entidad es la encargada de recaudar, gestionar y distribuir los fondos provenientes del 7% de los ingresos imponibles en salud de las personas y de aportes y subvenciones estatales destinados al financiamiento y el acceso con protección financiera a la atención sanitaria para todos quienes habitan el país. Además, FONASA tiene un sistema de atención solidario, puesto que atiende a personas carentes de recursos a lo largo de todo el territorio, protegiendo el acceso a la salud de las personas sin discriminación y con independencia de la edad, género, situación financiera, nacionalidad o condición de salud. Es así que FONASA, de acuerdo al monto de los ingresos de cada una de las personas que habitan en el territorio nacional, divide a las personas en el grupo A, B, C y D, siendo el grupo A aquellos carentes de recursos y que son beneficiarios de pensiones asistenciales y de subsidio único familiar. Estas personas son atendidos en consultorios y hospitales públicos de forma gratuita, al igual que aquellos que reciben ingresos imponibles mensuales menores o iguales a 182.000 pesos. Por lo tanto, FONASA tiene dos modalidades de atención: la modalidad de atención institucional y la modalidad de libre elección. La modalidad de atención institucional es aquella que se da en cualquier establecimiento público, y la modalidad de libre elección es aquella a la que acceden eh, aquellos usuarios que pertenezcan a FONASA, que sí tienen ingresos y que por ende pueden pagar un bono para atenderse en otro servicio de salud, incluyendo privados, con los que tenga convenio FONASA y que por lo tanto les permita pagar el bono. Las ISAPRES, en cambio, son instituciones de salud previsional, pero privadas, ya no públicas, encargadas de financiar las prestaciones y beneficios de salud de las personas que también cotizan el 7% o un monto superior. Mayoritariamente es un monto superior en el cual el contribuyente o el usuario se compromete a pagar una diferencia para acceder a un plan de salud. Las ISAPRES también tienen tres modalidades de atención. Una modalidad de prestadores en convenio preferentes. Este es el caso
anterior, cuando hablábamos de institucionales, las personas se podían atender en cualquier servicio público. Aquí se pueden atender en cualquier servicio donde exista convenio con la ISAPRE para la que alguien tiene plan. También tiene modalidad de libre elección, es decir, no necesariamente aquel que tiene ISAPRE tiene que ir a una clínica o a un servicio médico que esté en convenio con la ISAPRE. También puede elegir otro pagando el bono correspondiente. Y por último, tiene una modalidad cerrada donde la ISAPRE tiene sus propios centros de salud y la persona se atiende ahí. ¿Cuál es la mayor diferencia en términos de costo para los usuarios o en términos de beneficios, también se podría decir? Es que cada plan de salud es distinto. Algunos tienen mayor cobertura en el área ambulatoria, otros tienen mayor cobertura en el área hospitalaria. Dependiendo de eso es cuánto van a cubrir de sus gastos médicos. Si, por ejemplo, un día cama que cubre la ISAPRE cubre 600.000 pesos diarios, alguien que tuviera algún problema cardiovascular podría cubrirlo perfectamente e incluso le quedaría dinero. Pero si tiene un plan de salud más bajo, donde el día cama que cubre es hasta 180.000 pesos, tendría que estar pagando por esa misma atención 243.300 pesos diarios extra desde su bolsillo. Dentro de esto, lo que más nos importa es saber cuáles son las diferencias entre pertenecer a FONASA y pertenecer a una ISAPRE. Respecto de la afiliación, es decir, cómo yo quedo inscrito en un sistema o en el otro, en el caso de FONASA es automático. En el caso de la ISAPRE yo tengo que firmar un contrato. En FONASA solamente pueden estar aquel que paga por el plan de salud y sus cargas legales, es decir, sus hijos. En el caso de la ISAPRE, yo puedo tener a la persona que paga, a las cargas legales, pero también a las cargas médicas. Es decir, yo puedo elegir a alguien y pagar, incluirlo en mi plan de salud, aunque no tenga ninguna relación conmigo, siempre y cuando la ISAPRE lo acepte, porque ellos primero hacen una evaluación de si ustedes tienen un gran número de enfermedades, pocas enfermedades, y de acuerdo a eso miden el riesgo para ver si los aceptan o no, y también va a ser el valor del plan que van a tener. En el caso de FONASA alcanza con el 7% de cotización obligatoria. En el caso de la ISAPRE depende de aquel plan que yo quiera acceder, cuánto es lo que me va a salir. En FONASA las prestaciones de salud están codificadas y están valorizadas por arancel. Cada una tiene un código y un monto. Y el financiamiento de las prestaciones es independiente de la cotización aportada porque todos aportan con el mismo 7. En el caso de la ISAPRE, la prestación de salud funciona sobre la base de planes con diferente grado de ayuda o de aporte, dado que si yo pago por un plan más caro, la cobertura del plan va a ser mayor, por lo tanto lo que yo voy a tener que pagar va a ser muy bajo o nada. Y está obligado a otorgar al menos el 25% de cobertura del plan o de lo que bonifica FONASA en el plan de libre elección nivel 1. El acceso a atenciones puede ser a través de modalidad institucional, libre elección o pago asociado en el caso de FONASA, y en el caso de las ISAPRES las atenciones pueden ser a través de modalidad en convenio, libre elección, y también podríamos ir a una entidad donde yo no tengo convenio, pago como consulta particular y la ISAPRE me va a reembolsar una parte. FONASA, por lo tanto, solamente tiene bonos y las ISAPRES tienen bonos y reembolsos. Los planes de salud en FONASA son solamente por atención dentro del sistema o libre elección,
En el caso de la ISAPRE, depende del plan al que acceda cada usuario, va a ser el monto de la bonificación y el tipo de cobertura. El precio, en el caso de FONASA, no se mide el nivel de riesgo y mantiene la misma cotización en un plan único. Siempre les van a sacar el 7%, ni un peso más, ni un peso menos. En el caso de la ISAPRE, depende del número de cargas, del nivel de riesgo. El nivel de riesgo se da por edad y sexo, dado el género, edad y el número de cargas. Restricciones, no, FONASA no tiene ninguna, pero en las ISAPRES funciona el sistema de preexistencias. Si yo estoy enferma del corazón, ellos me van a marcar una preexistencia y van a tomarse un tiempo de alrededor de un año para ver si yo me enfermo más o no y de esa manera medir si yo le causo mayor o menor riesgo a la ISAPRE y por lo tanto eso va a influir directamente en que mi plan cueste más o cueste menos. En el caso de FONASA, los topes por consulta médica son de 30 anuales. Es decir, yo puedo ir 30 veces en el año a ver al médico. En el caso de la ISAPRE, el tope tiene que ver con el plan, es decir, si tengo un plan más barato o un plan más caro, y el tipo de médico al que quiero ir a ver. Ambas contemplan por ley cubrir las garantías explícitas en salud, es decir, los GES. También tienen cobertura catastrófica por diagnóstico en el caso de FONASA y en el caso de la ISAPRE, el seguro catastrófico depende de cuánto sea el monto de gasto que me ocasionó tal o cual enfermedad. FONASA no emite resoluciones médicas sobre licencias, simplemente las paga. En cambio, las ISAPRES están facultadas para autorizar, reducir, rechazar o ampliar una licencia médica por discriminación propia, aunque uno puede apelar o reclamar al COMPIN y si este no acepta mi reclamo, puedo ir a la superintendencia. En el caso de las urgencias, las atenciones pueden ser realizadas en cualquier prestador de la red. En el caso de la ISAPRE, deben ser atendidas por un prestador que esté dentro del plan contratado. En el caso de FONASA, existen los préstamos médicos o préstamos de salud, que en el caso de un adulto mayor, por ejemplo, puede pedir un préstamo para hacerse, por ejemplo, una intervención por catarata y se lo van a descontar en cuotas desde su misma pensión. Y en el caso de las ISAPRES, los préstamos médicos para atención de urgencia y financiamiento son deducibles de los seguros catastróficos. Y por último, FONASA cuenta con un programa para el adulto mayor gratuito y esto no existe en el sistema de ISAPRES. Por lo tanto, lo que ustedes deben mayoritariamente recordar es qué hace FONASA y cuáles son las diferencias fundamentales con una ISAPRE, dado que no podemos estudiar en este nivel de ejecución a las ISAPRES porque cada una de ellas, como son empresas privadas, tienen sus propias normas, sus propios planes, sus propios sistemas, sus propios cobros. Solamente tienen un marco regulador general, pero cada una funciona de manera distinta. Por lo tanto, no podríamos estudiarlas una a una y lo único que necesitamos saber es un comparativo entre FONASA y la ISAPRE. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Un saludo y hasta el próximo video.